buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que me siguen. Y estamos en un día especial porque estamos a días de un hecho histórico para el Paraguay, donde se elige el destino por los próximos 5 años del futuro presidente de la República. Antes de dar inicio a nuestra invitada del día de hoy, y que yo creo que les va a gustar porque vamos a tocar temas que realmente son de la realidad nacional y que todo el mundo quiere saber. Les quiero hacer un pequeño análisis y que realmente me preocupa y ojalá en el correr de los años cambie un poco la política paraguaya. Porque yo creo que cada uno de nosotros ya tenemos hoy definido a quién vamos a votar. Creo que se han mostrado cada uno de ellos con sus diferentes facetas. Y los que aún no decidieron, que hay un pequeño porcentaje, yo creo que tendrían que mirar un poco, hacer un análisis profundo de qué ofrece cada candidato. Porque es una variedad bastante interesante en donde se define muy bien quién sabe de políticas públicas y quién no sabe de políticas públicas. Por un lado, y me asombra porque sigo leyendo en los medios, cómo este personaje que se vino hoy a candidato del Partido Liberal, como yo digo, un dictadorcito en potencia, dentro de su partido y fuera de su partido, sigue mintiendo. Saca hoy en el diario Última Hora, un medio que no podemos esconder, lo apoya, como gente de ese medio, lastimosamente. Pero, ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Dice programa de gobierno y saca 5 puntos que son a la ligera. Ninguno de esos 5 puntos yo les puedo firmar puede él cumplir. Porque continúa con la cantinela de la ANDE, que ya lo expliqué N veces, que eso es imposible. Así como él quiere cumplir con el tema de la ANDE, yo quiero ser astronauta. Espectacular es eso. Luego lo tenemos a Payo Cubas, que es un muchacho que está surgiendo hoy en la política, un muchacho interesante, pero donde muchas de sus ideas, o la gran mayoría, es muy difícil de cumplirlas. Si no, hubiésemos sido Suiza, como siempre digo. Luego viene Euclides Acevedo, un señor, como yo lo digo, lo llamo a él, que conoce mucho de la política nacional y de las políticas públicas y del Estado paraguayo. Pero no prendió. No prendió, creo que no prendió, lastimosamente, porque es una muy buena persona. Y finalmente lo tenemos a Santi Peña. Santi Peña, dentro de todo, ustedes me dirán, sí, pero vos sos de Santi Peña. No, yo no soy de Santi Peña. Yo puedo llamarme amigo, conocido, como ustedes quieran de él, pero es una persona con quien se pueda dialogar, se puede debatir. Y sobre todo que es un profundo conocedor de la realidad de las políticas públicas del Paraguay, que me pueden gustar o no me pueden gustar, pero puedo tener la oportunidad de sentarme a debatir con él. El por qué esto y por qué no lo otro. Bueno, yo creo que por ahí un poco viene el tema. Y realmente todos los paraguayos tenemos que tratar de no callarnos. Y cuando una persona que está metida en política o en el Estado dice algún disparate, como lo vienen haciendo, nosotros tenemos que hacernos sentir. Y tenemos que decir, no tenemos que tener miedo. Porque existimos personas que no debemos nada a nadie. Todo lo contrario. Bueno, un poco les dejo ese análisis. Y espero que el domingo sea realmente una fiesta cívica nacional y que culmine muy bien y que se reconozca al ganador. Bueno, está con nosotros hoy y yo celebro porque hace rato yo quería hablar con ella, con la doctora Lea Jiménez, exministra de Hacienda, una persona muy dedicada, muy estudiosa, y donde tuvo una brillante gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Creo que todos pudimos evaluar su gestión. No hace falta que yo lo diga porque está a la luz de los acontecimientos lo que hace una persona. ¿Cómo andas, Lea? Muy bien, Gustavo. Un placer realmente estar contigo, con toda la audiencia. Realmente feliz de poder tener esta oportunidad de debatir contigo algunos temas interesantes. Bueno, vos sabés, Lea, que yo sigo de cerca el acontecimiento de toda esta gestión de los candidatos. Y hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. Y yo entiendo, porque estamos en campaña política. Entonces muchas veces es muy difícil explicar todo, porque también cuesta que la gente entienda. No es tan fácil. Pero hay cosas que
la gente quiere saber. Y te lo digo porque estoy metido en gremios, en la sociedad y en muchos círculos, en donde siempre estamos tocando estos temas, del por qué, del cómo y el cuándo. Yo me tomé el atrevimiento de preparar unas preguntas porque economía no es lo mío. Yo soy arquitecto y trabajo, Genial. o sea, todo lo que es tema obras y lo que podamos hacer ahí, Yo te voy a preguntar. ahí ya estoy. Pero no, el tema de economía es un tema muy delicado y sobre todo les escucho hablar a los economistas, que todos aparentemente creen tener la bola de cristal, pero nadie habla ni nadie da la receta de ni la solución. Así A mismo. mí eso es lo que me preocupa muchas veces. Digo, pero cuéntenos el camino o por lo menos tienen ideas para que se puedan debatir. Y muchas veces hay recetas, pero la verdad es que al llevar esas recetas a la realidad, ¿verdad? Vos tenés que aterrizar eso en el terreno. Y ese terreno es muchas veces muy diferente. Entonces tenés que tener la capacidad de gestión. Esa palabra gestión, que parece una palabra aburrida, es tremendamente importante porque hace la diferencia entre el resultado positivo o el resultado negativo de lo que es la receta que estás implementando. Eso es cierto y los procesos son lentos. Así mismo. Cuesta. Cuesta. Cuesta que la gente se empodere de algo nuevo que vos le quieras traer. Y además tenemos que entender, pasamos 5 años bastante difíciles, ¿verdad? Bastante terribles para la ciudadanía. Hoy recorremos y hay mucha ansiedad, la gente espera resultados. Entonces decirle a las personas, mira, en 5 años vamos a empezar a ver los cambios, imposible. Entonces yo creo que todo gobierno que entre, el que sea que le toque estar y tenga el privilegio de tomar decisiones en nombre de todos nosotros, tiene que moverse a 2 ritmos, rápido para generar resultados hoy y también el más lento, pero que va a tener un impacto mediano a largo plazo, ¿verdad? Creo que hay que mantener esos 2 equipos de trabajo trabajando de manera armoniosa, no es duplicar el Estado, No. es hacer con lo que tenemos ese trabajo, ¿verdad? Así de simple y entender cómo hacerlo. Y coincido. Y vamos a llegar a ese punto porque me tocó con suerte también tener que hacerlo y lo pude hacer. Y yo no me creo ni un genio, te cuento. Así es. Tengo la primera pregunta. ¿Cómo van a enfrentar las demandas de salud, educación, infraestructura, donde sabes que el espacio es limitado? Totalmente. Y asegurar a la vez que se van a cancelar las deudas existentes y mantener el ritmo de las compras y de las obras. Muy difícil. ¿Y sabes qué me preocupa? El nuevo gobierno, si ganan ustedes, el primer regalito que nos deja este gobierno son más de 750 millones de dólares entre empresas constructoras y empresas proveedoras de medicamentos. Por ahí lo empieza el primer desafío. El primer desafío de cómo saldamos y cómo avanzamos. Totalmente. A ver, es demasiado importante. Vos sabés que estuve mirando, ayer se lanzó el supuesto programa de la concertación, el programa de gobierno. Yo lo miré porque yo soy siempre muy curiosa de estos temas. Ahora estamos también trabajando y hemos trabajado en el plan, de lo que es el plan hoy de Santiago Peña. Sí. Y bueno, me puse a mirar y dije, este plan aplica a cualquier país del mundo. Esto parece que fue fabricado por una aplicación de ChatGPT, decía el otro día, y generó este documento, que es un documento totalmente genérico, donde se habla por un lado de grandes obras de infraestructura, inversiones, sí, y por otro lado de repago de la deuda. Todo suena muy bien, pero no hablan del cómo. En ningún momento ellos explican realmente esa dinámica que tiene que existir para que esto realmente sea realizable. Entonces nosotros en el programa de gobierno de Santiago somos muy claros al respecto de lo que administrar la realidad y la posibilidad también, porque no es que vamos a pensar en chiquitito porque no, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar estratégicamente, pero al mismo tiempo también tenemos que ser realistas, ¿verdad? ¿Cómo se genera esa posibilidad de enfrentar las deudas que ya existen, los gastos que vamos a tener normalmente y lo que queremos llegar a hacer, digamos, para el día de mañana, las inversiones? Esto se llama, primero, administración de pasivos. Nosotros tenemos una situación fiscal que hemos estado construyendo en los últimos 20 años, nos ayudó a enfrentar la pandemia, pero hoy de alguna manera se desgastó un poco esos colchones que le llamamos nosotros.
Nosotros necesitamos volver a fortalecer esos colchones, ordenar la casa. Sabemos lo que habíamos hecho en el gobierno del presidente Cartes, vos sabes muy bien, cuando entramos en un Sí, desorden infernal que dejó el gobierno Lugo Franco, un agujero en la caja de Hacienda, ¿verdad? Y en todos los demás, todas las empresas públicas en quiebra. Revertimos esa situación sin subir un solo impuesto, solamente con buena gestión. Entonces, ingrediente fundamental, ordenar la casa, eh, modificar la gestión, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Eso ya va a generar una tranquilidad, digamos, dentro del sector público y también dentro del sector privado. Va a ser demasiado fundamental. No podemos parar las obras de infraestructura. Eso debe continuar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de repagar nuestra deuda. No es repagar completamente la deuda, sino administrar esos pasivos como lo hacen todos los países de la región. Lo tenemos que hacer como lo veníamos haciendo de manera responsable, sostenible. Eso sabemos cómo hacer. Pero por otro lado, está el tema de seguir invirtiendo. Nosotros vamos a tener que seguir, ¿cómo se dice?, utilizando el financiamiento externo para poder financiar obras de infraestructura. Acá hay que tener bien claro, cuando prestamos de donde sea, no importa si es local, internacional, cuando prestamos dinero como Estado, es muy importante volver a esa regla de oro que teníamos nosotros, que era que solamente prestamos para invertir, en hacer inversión de capital, no gasto corriente, que es lo que se mm, dio en los últimos años. Esa inversión de capital es lo que hace que, por un lado, vos invertís desde el sector público y generás condiciones para que el sector privado pueda y quiera invertir y tenga sentido, y esa inversión le genera ingreso al sector privado que finalmente se traduce en mayor crecimiento y mayor ingreso para el fisco. Ese es el círculo virtuoso que necesitamos de reactivar, pero no financiar obras inertes que no necesariamente van a traducirse en mayor productividad y sí, mayor ingreso. sí. Entonces creo que hay ahí esa maquinaria, ese engranaje tiene que funcionar muy bien. Imagínate que estuvimos creciendo a cero en los últimos 5 años. Cero es el Sí. promedio de crecimiento. Nosotros necesitamos volver a 5% y necesitamos seguir enviando señales positivas a los mercados, ya sea de afuera o de adentro, los inversores de afuera y de adentro, para que empiecen a soltar esas inversiones y empiece a generarse ese circulante que genera empleo, genera ingresos, etcétera. O sea, a eso le llamamos un círculo virtuoso. Pero hay un agregado adicional. Vos estás en el sector de la construcción, vos conoces muy bien ese sector. Ese sector ha sido un motor de tremenda relevancia para el desarrollo de Paraguay, para el crecimiento de Paraguay, para el movimiento en circulante, y es un sector generador de empleo. Un desafío que tiene el sector es mucho del empleo que genera es todavía informal. Es empleo temporal, van y vienen, ¿verdad? Sube y baja, depende del Sí, viento, más o menos se mueve, ¿verdad? así Tiene es. mucha volatilidad. Entonces nosotros ahí como Estado, cuando hablamos, por ejemplo, del programa Cheroga Porá, Mm, no es que decimos vamos a darle casitas a todos, no. Estamos hablando de un proyecto tremendamente bien pensado, sostenible, que responde, uno, a la necesidad de generar hogares para las familias paraguayas, tener una vida digna, una vivienda digna, que esas familias paraguayas no es que reciben de regalo, sino que lo van a pagar con su trabajo, con su ingreso. Lo que cambia acá en la ecuación es que van a tener la posibilidad de pagar como si fuera que están pagando la cuota del alquiler, es decir, sí, a un precio y un pago mensual accesible que hace que yo, si yo soy sí. una persona común como lo soy y yo quiero comprarme una casa, yo me siento orgullosa de poder llegar a pagar eso con mi salario. Pero si la cuota son 10 millones o 20 No, millones de guaraníes, imposible. Entonces lo que hacemos es que eso sea razonable de acuerdo al flujo de caja que tiene esa familia en particular y finalmente esto genera un circulante impresionante en lo que es el sector de construcción. Ese sector, desde el Estado, nosotros tenemos que asegurarnos de que una queja que tenían a menudo desde el sector es que muchas de las personas que trabajan, el empleo que se genera es informal porque muchas veces la mano de obra no es la más calificada, ¿verdad? Entonces necesitamos como Estado formar mandos sí. medios, maestros de obra, electricistas de primera. ¿Quién no quiere mantener a un electricista que hace un trabajo espectacular en su, mantenerlo permanentemente, ¿verdad? Entonces el Estado puede entrar ahí a decir, es mucho más barato para el Estado ayudar a capacitar y certificar a esa mano de obra que es fundamental para el desarrollo del país y hacerle que ellos lleven consigo ese capital humano y que puedan eventualmente acceder a empleos ya más formales, más permanentes, ¿verdad? Más seguros y se genera una suerte de, otra vez, como te digo, un círculo virtuoso de movimiento y de circulante en la economía y de generación de empleo. Y por último, un ingrediente adicional
para que esto sea sostenible y que no dependa solamente de, vos sabés cómo es, a veces viene una donación de Taiwán Sí. o viene una donación o tenemos un préstamo, 100 millones, parece mucho, pero realmente no es mucho, termina ese 100 millones, se acabó el proyecto. Para que eso no suceda, nosotros también tenemos que generar previsibilidad en el sector. Entonces, formar mesas de trabajo sector público-privado para ver cómo vamos a trabajar en el desarrollo territorial y el desarrollo urbano, no solamente de Asunción, de la capital y central, sino de los demás departamentos. Eso va a generar un movimiento impresionante que se va a pagar y se va a repagar solo. Vos sabés que, por eso quiero partir ahí en dos, de lo que me estabas diciendo. Porque por un lado viene infraestructura país, infraestructura capital, Así mismo. porque la capital está rota. Se lo he dicho en la cara al intendente N veces. Le entra por acá y le sale por acá. Siempre le dije que él tiene que trabajar con el Estado, porque él no tiene posibilidad alguna de tener capital para desarrollar las obras de infraestructura de la capital. En donde hay que volver a hacer una reingeniería de cómo vamos a lograr para hacer las cosas. Porque dentro del impuesto que pagan los ciudadanos está el tema del desagüe pluvial, hace más de 30 años. ¿A dónde se va para esa plata? Nadie sabe. Por eso hay que hacer toda una reingeniería. No quiero entrar así puntilosamente porque se nos va a ir el tiempo. Pero es lo mismo que el tema del Ministerio de Obras Públicas. Yo creo de que, y lo mismo las obras públicas que están encarando estos personajes, que me he tomado la molestia hasta de irme a audiencias públicas como ciudadano y técnico a objetar lo que están haciendo. Porque están haciendo mal. Acá pues la gente cree, me fue simpático, porque cuando vos estabas como ministra, no, ya no estabas más como ministra, pero me tocó en suerte, me llamaron a una reunión para que me junte con Carmen. Carmen Marín. Carmen Marín. Me fui a una reunión con Carmen, espectacular fue la reunión, donde Carmen estaba preocupada porque el sector público no tenía la asistencia médica. Entonces querían hacer un hospital. Yo le digo, Carmen, el problema no es el hospital, es el menor de los problemas. Vos me decís, Gustavo, quiero hacer un hospital, yo te voy a hacer el hospital. En menos de que cante un gallo va a tener tu hospital. El problema es otro. El problema es el programa de sostenibilidad para eso. Totalmente. Y me encanta que vos del área de la infraestructura menciones eso, porque de repente vos decís, vamos a construir todos los hospitales que quieras, Sí. ¿verdad? Esa es la parte más fácil de Esa es alguna la más manera. fácil. Y a veces Sí. sale mal incluso, pero esa es la parte más fácil. Sí. La parte más difícil, y esa es la dura realidad que vemos en todo el país, hay un montón de unidades familiares Sí. de salud, hay un montón de clínicas, y después no hay doctor, no hay enfermero, no hay medicamento, no hay absolutamente, ni geniolito no se encuentran en esos lugares, No se hace, son un cascarón se hace mantenimiento, Lea. y menos se hace buena gestión. Entonces, yo creo que fundamental es entender ese concepto de la gestión. Otra vez, parece ¿qué es lo que es la gestión? La gestión no se puede tocar, sí, pero sentís el resultado al final del día cuando se hace bien o cuando se hace Claro. mal. Entonces, eso va a ser demasiado importante. Por eso yo tengo enorme fe. Santiago Peña, una persona que viene del sector público, que viene del Banco Central, una trayectoria en una institución que también se fue construyendo y Sí. fortaleciendo a través de los años. Muy ordenada. Lo mismo podemos decir el Ministerio de Hacienda, un poco más Sí. complejo incluso que el Banco Central. Y después, por supuesto, experiencia internacional. Pero yo creo que entender cómo funciona, estar en Hacienda, te da esa perspectiva amplia de todo el Estado, Sí, es de la cierto. situación, de cómo se Sí. financia, de qué le falta, dónde están los errores. Eso es demasiado fundamental porque no podemos entrar a improvisar, no podemos entrar a perder un año para aprender cómo que funciona la cosa. Acá necesitamos entrar y aplicar el modelo de gestión ordenado, transparente y con gente idónea en los Sí, lugares categórico. clave. Eso es clave. fundamental. Vos Sí. sabés que yo hablo con muchos funcionarios públicos de diversas instituciones que se acercan y en general ellos te dicen, queremos tener en la cabeza a personas, o sea, liderando estas instituciones, Sí. a personas que conocen del tema. Por favor, no Cierto. traigan más a personas que no tienen la capacidad ni el entendimiento de qué es lo que hace esa institución. Y esa es la realidad. Hace 30 años que juegan por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 30 años. Y yo me paso diciendo eso a todos. No es que a alguien yo no le digo. Yo digo y digo públicamente. No hay un ministro que haya pasado por esa institución que conozca lo que tiene que hacer como Ministerio de Obras Públicas. O sea, ¿Sabes? es muy peligroso porque generalmente los presidentes que llegan le envían a alguien de confianza, pero
él no es un técnico para ese lugar. Exacto. Y la irresponsabilidad viene por el que toma la posición de asumir. Exacto. Porque Exacto. no O es sea, fácil. no podés asumir una responsabilidad para la cual no estás preparado o no tenés conocimiento. Esa es la realidad. Y a veces estamos probando sobre la marcha, ¿verdad? Es muy peligroso. Y yo creo que, como digo, después de los 5 años que pasamos, no hay ya la paciencia en la ciudadanía. La ciudadanía dice, basta, o sea, Y aparte el margen de maniobra, como te dije, es limitado. exacto, No tenés mucho. es Por eso yo limitado. digo, o sea, vamos a tener que entrar en crédito para poder saldar lo que se debe. No tenés forma porque hoy A mí no me preocupa demasiado los créditos. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al No, crédito, no, yo no. pero sí a la mala gestión o al mal uso y a la corrupción. Sí. A eso sí yo le tengo miedo. Es decir, a eso, el dinero que prestamos tiene que ser utilizado de manera transparente, tenemos que ser capaces de comunicar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cómo vamos a pagar, por qué vamos a pagar. Todas esas preguntas tienen que ser claras y respondidas a la O sea ciudadanía. que yo ahí coincido contigo, ¿sabes por qué? Porque en el lugar que vos tuviste hoy, o sea, en el lugar que vos tuviste hoy, calcula lo que hacen. Desvían los fondos internacionales que tienen nombre y apellido, por decirte, para tal obra, para gastos del Estado. O sea, es una locura lo que hacen. Y después tratan con la recaudación de poder equilibrar, recuperar para poder pagar. Pero por eso que las deudas con las empresas aparte se han agrandado, independientemente de la locura que hicieron porque llamaron a mayor cantidad de obra sin tener recaudación. Ahí lo que pasó en realidad es que se llamó a licitación muchas obras, ¿Sí? como se dice, ad referéndum. La terminología de esa ad referéndum, que significa no tengo la plata, pero voy a iniciar la obra y ya inicio el Así compromiso. La obra puede ser $300 millones, Sí. yo tengo un porcentaje, Sí. eso está cubierto, el resto no sé. Vamos a ver si miramos y decimos Dios proveerá para adelante. Así mismo. Entonces, eso, por ejemplo, tenemos que dejar de hacer. Tenemos que ser responsables realmente Sí. porque finalmente esto ha causado un estrés muy fuerte en el sector privado, no Sí. solamente el sector Causa. de la construcción, el sector de lo o sea, el sistema financiero, todo están ahí Sí. en gran dificultad realmente Sí. muchas de las empresas del sector público. Y creo que eso no está bien. O sea, hay que ser transparentes y también hacer todo un poco de mea culpa, ¿verdad? Nosotros, o sea, el sector privado también tiene que asegurarse de qué estamos hablando cuando firmamos este contrato. Y Exactamente. creo que acá se nos escapó la pelota, vamos a decir, y hoy estamos con un pelota tatá que nadie va a querer agarrar. Pero vamos a tener que resolver ese problema como personas adultas, maduras y encontrarle una solución, un corte. Y sabes que también tengo que decir, porque no me permite, mi forma de ser no me permite decirlo de otra manera. Durante la pandemia hubieron todo tipo de gastos que se dieron. Algunos eran muy razonables y otros eran, hasta ahora no sabemos qué. Entonces va a ser muy importante separar peras de manzanas también a la hora de repagar. No podemos cerrar los ojos y decir paguemos todo y borrón y cuenta nueva. No podemos apañar cosas que no estuvieron bien. Yo creo que va a ser importante revisar qué corresponde pagar y aquello que no corresponde, por supuesto, a un lado, ¿verdad? Vamos a un corte y continuamos. Lea, mira, a mí me preocupa el tema de los famosos llamados a licitación a referéndum. Porque, así como bien lo mencionaste, eso pues vos haces en base a una proyección económica de ingreso que vas a tener. Pero como yo digo, porque me tocó en suerte manejar presupuestos para obras, yo no llamaba a licitación si yo no tenía presupuesto. O si no, me decían, este presupuesto vos se comprometían a que me iban a dar. Pero hacer por hacer y faltarle el respeto a las empresas y a la institución, no. O sea, no hago. Directamente no hago, me dedico a otra cosa. Me dedico a fortalecer lo que tenga que fortalecer y no hacer esos llamados a referéndum. Exactamente. Y ahí es donde volvemos a esas palabritas que dicen responsabilidad fiscal, Sí. ¿verdad? Ahí realmente hay una responsabilidad fiscal. ¿Qué es lo que significa eso? Parece que está allá arriba. No. La responsabilidad fiscal es eso. Nosotros cuánto podemos gastar realmente.
cuánto podemos licitar, en cuánto tiempo vamos a poder repagar, vamos a poder administrar la deuda que se va generando, cuánto ingreso vamos a tener. Ese cálculo es la responsabilidad fiscal. Entonces, no puede, y ese trabajo se hace en equipo y depende, lastimosamente, lo vemos hoy, depende de una bajada de línea de la máxima autoridad. Sí, Así es, así porque es. obviamente te das cuenta que te podés escapar por los costaditos, ¿verdad? ¿Cómo evitas escaparte con los costaditos? Tener realmente gente responsable manejando las arcas del Estado. Esa es la única forma. No puede ser, y no le tiro toda la responsabilidad al Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda puede decir, puede tener voz, etcétera, Pero pero cumple orden. finalmente la decisión final, Tiene el Ejecutivo. la decisión final también de licitar o no está en obras públicas. Sí. Y del Entonces, Ejecutivo. por eso, cuando decimos nosotros, el trabajo en equipo es fundamental. Sí. Yo no sé si vos te acordás del equipo económico. Muy poco se escuchó del equipo económico en los últimos años. El equipo económico nacional es justamente una mesa de trabajo y de toma de decisión donde están las máximas autoridades de Claro, ciertos ministerios sí, que hacen sí, al centro de sí. lo que es nuestra economía, digamos. Y ahí se definen estas cuestiones. Y lo que se define ahí se respeta. Pero muchas veces son, vamos a decir, acuerdos de caballeros y damas, a veces cuando estamos las damas también, ¿verdad? Pero es un acuerdo de personas, ¿verdad? Que con mucha responsabilidad finalmente van cada una de sus instituciones y en el marco de su marco legal y de su ámbito de trabajo toman decisiones de acuerdo a lo que fue acordado. Y esos acuerdos definitivamente también dependen de la bajada de línea de la máxima autoridad del Poder Claro. Ejecutivo. Sí. Por eso digo, es fundamental. Este proceso electoral es demasiado clave para Paraguay. No estamos en cualquier elección, estamos en una elección post pandemia, post 5 años de cero crecimiento, se duplicó el endeudamiento, entonces no podemos traer gente improvisada, no podemos traer gente populista que genera expectativas que no son realizables y si fueran a realizarse van a generar un caos económico y social en nuestro país. Porque vos podés bajar la electricidad 90% como están prometiendo en ese programa de gobierno, podés bajar, pero ¿cuánto vas a aguantar hasta que llegue la quiebra completa de la ANDE, por ejemplo? Claro. Y después tenés que apagar la luz, pero literal, no es así. Así mismo. Realmente se apaga Sí, la luz, así sí. como pasa en Venezuela, Sí. como viene pasando ahora en Argentina, porque ya no hay forma de sostener a esa empresa y ese servicio. Entonces, nada viene de, lastimosamente no aparecen los recursos mágicamente. No. Los recursos se generan trabajando, Sí. con productividad. Sí. Y eso también aplica al sector público, que también tiene que manejarse de la misma manera. No por ser sector público todo se convierte en gratuito. Bueno, justamente de lo que estábamos hablando. Yo hice acá una pregunta. O sea, escribí. La pandemia generó que Paraguay utilice su fortaleza fiscal para enfrentarla. Ahora, se está en un proceso de convergencia. ¿Se piensa acelerar la convergencia fiscal o se tiene otra respuesta para eso? Y yo creo que la convergencia fiscal tiene que darse cuando decía tenemos que volver a fortalecer esos pilares fiscales, nos referimos a eso. Sí. Recuperar ese punto donde nos sentimos seguros de que si nos viene un choque vamos a poder salir a rescatar al país como Estado. Entonces tenemos que volver a ese lugar de vuelta, pero eso no significa que vas a cortar todo, que vas a parar el país, vamos a dejar de hacer obras. Lo que significa es tener una planificación bien clara de en cuánto tiempo vamos a converger, de dónde van a salir los recursos para financiar los gastos actuales, cómo vas a mover tu presupuesto, ¿verdad? Reestructuración presupuestaria se llama eso. Entonces, ¿qué vas a hacer para poder financiar las necesidades hoy y cómo vas a administrar ese pasivo para que las obras de infraestructura no paren? Y para que el sector privado no se ahogue en las deudas que tiene actualmente también, en lo que no se le ha pagado más bien. Sí, pero justamente luego hice vamos a decir, como un análisis en ese camino, cuando justo me tocaste el tema de la vivienda y del programa, en donde ahí sí tiene que entrar el sector privado a jugarse. Totalmente. Porque, te digo porque yo hago inversión inmobiliaria privada. O sea, como yo, hay muchos colegas que estamos en ese tema y que sabemos cómo hacerlo y lo hacemos. Por eso dije, como país mediterráneo que somos, la conectividad física y digital es clave para el desarrollo. ¿Cómo se piensa encarar este desafío de que hay que invertir tanto en una como en otra? ¿Se piensa en el sector privado como aliado estratégico para el desarrollo? ¿Se piensa en concesiones APP,
Por supuesto, en nuestro país no se puede dar el lujo de no pensar en APPs. Y lo interesante fue durante o concesiones. concesiones, totalmente. Es más, ese es el modelo que tenemos que perseguir, porque realmente eso asegura, cuando vos haces una concesión, Sí. el sector privado quiere asegurarse que ese negocio funciona y que genera ingresos. Coincido contigo. Entonces, mirad lo que es la ruta 2, por Sí, ejemplo, la que nos lleva hoy a Alto sí. Paraná, una maravilla. Es tan linda la ruta que yo solita me animo a irme de ida y vuelta. Y con sus defectos, porque lo he criticado algunas cosas, pero funciona. Pero en comparación Funciona. a prácticamente todas las demás rutas del país, es una Es una excelente ruta. una excelente ruta. Sí. Entonces, yo creo que esos modelos tenemos que seguir potenciando. Hay muchas lecciones aprendidas, Sí. se cometieron algunos errores, podemos decir, porque parte del proceso de aprendizaje es eso, pero tenemos que agarrar todo eso y fortalecer ese modelo, porque eso va a ser importante. Paraguay no tiene los suficientes recursos para financiar todo lo que puede llegar a ser y no podemos esperar, no podemos tener esa mentalidad de cajero. ¿Cuánta plata tengo para poder poner un ladrillo acá y otro ladrillo allá? No. Acá tenemos un país joven, 40% menor de 40 años, necesitamos obras de infraestructura, necesitamos un aeropuerto, necesitamos carreteras, necesitamos una hidrovía que funcione. ¿Por qué no convertirnos en el próximo centro logístico de América Latina? Sí. El más importante tal vez, Sí. incluso más importante que el Canal de Panamá, si es que nos ponemos las pilas y miramos estratégicamente al potencial que tiene nuestro país en donde está hoy, donde estuvimos siempre ubicados, ¿verdad? Pero donde está hoy en el sentido geopolítico y donde está hoy en el sentido de que ya tenemos la bioceánica, ya existen, digamos, hay una necesidad de integrarnos regionalmente, algo que nos conviene a todos a nivel regional. Categórico. Hay que ver esas cuestiones como estratégicas y apostar en eso. No tener miedo a apostar en eso. Y al apostar en eso, es probable, como país vamos a tener que decidir, pero es probable que exista, por supuesto, participación, no probable, muy probable, lo más probable, porque tal vez sin eso no podamos siquiera hacerlo, participación privada. Y que el sector privado entre, vea ese modelo, existe un modelo de negocio que haga este negocio sostenible, que genere ingresos, que sea factible y que sea beneficioso más que nada para el Paraguay. Por eso a mí me preocupa, o sea, siempre también me preocupó el tema del Ministerio de la Vivienda. Fíjate vos, como yo siempre digo, los créditos o te vienen aportes, eso tiene que ir a la población pobre, que no tiene, de escasos recursos, como un programa de gobierno. Pero en el resto, en donde existe la posibilidad del pago, ahí tienen que entrar el sector privado. Y un tema que hasta ahora no se llevó adelante. El banco hipotecario. Esa es una figura, pero clave para desarrollarnos. Si no se crea el banco hipotecario, es difícil continuar con el proceso. Porque vos calculas, nosotros los desarrolladores, hoy nosotros levantamos un dedo, no tenemos datos, no tenemos nada. Levantamos un dedo y más o menos vemos cómo sopla el viento y en base a eso caminamos para decir, vemos que este sector no tiene y voy a salir con una cuota de tanto. Vos sabés que muchas veces... Es mucho instinto, mucho conocer el mercado, mucho saber qué está pasando en las calles, literalmente, porque como decís, vos sabés qué interesante eso, porque cuando nosotros con mi marido volvíamos de Estados Unidos, allá que está todo medido hasta el último milímetro y el mercado está así, vos ofreces la casa, se va a la casa, precio de mercado más o menos, o sea, hay mucha claridad en ese sentido porque el mercado se maneja solo, ¿verdad? Sí. Funciona. En cambio acá es así mismo, como decís, sacar el dedo y ver hacia dónde sopla el viento y tomar una decisión, a veces cerrar los ojos y saltar, ¿verdad? Un salto de fe. Y creo que en ese sentido tenemos que trabajar en fortalecer la información que existe. Por eso hablaba del desarrollo urbano, el desarrollo territorial, el trabajo conjunto entre público y privado a nivel de las gobernaciones, de los departamentos, de las ciudades. Eso es fundamental y eso no está mal. El sector privado tiene que ser parte de esas conversaciones para que esto tenga sentido a nivel de las comunidades, ¿verdad? De las diferentes ciudades, por ejemplo. Y por supuesto a nivel del país también. Yo soy un convencido luego que el sector privado más que nunca va a tener que estar trabajando con el gobierno nacional, con el sector público. Yo estoy convencida de lo mismo y lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar que esa relación, yo creo que en mi humilde entender, ¿verdad? Lo que pasa en nuestro país es que muchas veces se manejaron a oscuras esas relaciones de público-privado. Entonces vos decís público-privado, ya te entra como la duda, ¿qué negocio van a entrar? Y un negocio no es malo, la palabra negocio no es malo, negociado sí. Entonces ahí lo que tenemos que asegurar es que cuando entramos a trabajar con el sector privado, el sector público, esto se hace de manera transparente
y la ciudadanía tiene conocimiento de qué es lo que se está conversando, cuál es el propósito, cuál es el objetivo y cómo finalmente se va a dividir quién lleva qué parte, ¿verdad? O sea, Sí. más que nada es comunicación y transparentar qué es lo que se va a hacer. Yo creo que la ciudadanía en general va a acompañar esos procesos y nosotros tenemos que estar a la altura de ese desafío como país, porque como decís, nunca van a alcanzar los recursos del Estado para financiar todo. Por eso es importante encontrar modelos sostenibles que hagan sentido al sector privado para que éste entre a participar y que no sea un subsidio del Estado tampoco, ¿verdad? El Estado no tiene por qué subsidiar. Lo que tenemos que hacer es que el mercado funcione y el potencial que hay, o sea, vos que estás en el ámbito de la construcción, acá empiezan ya a entrar algunas empresas que empiezan a trabajar solitas, como decir, ellos proveen el financiamiento, ellos Sí, proveen la construcción, sí. pero no todo el Así mundo estamos tiene. hoy. Exacto, no existe la espalda suficiente para cubrir todo el territorio, para la No. necesidad que hay. Entonces, por eso existe la necesidad de generar programas y políticas de Estado que acompañen esos procesos. Y yo creo que eso va a ser tremendamente positivo para todos, para la ciudadanía primero, para el sector privado y para la economía, que es bueno para el Estado, ¿verdad? Por eso yo creo que el relacionamiento gobierno-sector privado tiene que ser, o sea, el sector privado tiene que incidir en las políticas públicas, o si no, no vamos a caminar. Y te voy a contar un claro ejemplo. A mí me tocó en suerte ser presidente del jurado de las obras de gobierno del puerto. Y me causa mucha gracia cuando le escucho a periodistas hablar y decir, empiezan a plaguearse por las obras que se hicieron ahí. Estamos hablando del gobierno anterior, no en este gobierno. Esas obras se adjudicaban en el gobierno anterior. Pero el llamado fue muy claro. Obras de gobierno, los edificios. Ahí no entraba la infraestructura que tenía que apoyar eso. Eso iba por cuerda separada. Muy bien. Este gobierno que asumió, bueno, como yo siempre digo, le llevaron luego a un teólogo como ministro. Vamos a empezar por ahí. Pero yo no quiero que la gente política se plaguee. Yo me plagueo como ciudadano y como técnico. Porque le critiqué y le voy a seguir criticando toda mi vida porque es un inútil. No tiene capacidad de gestión, lo que estábamos hablando. Y porque no entiende. Porque él lo primero que tenía que haber hecho era sentarse con el equipo que hizo la Franja Costera, porque eso forma parte de la Franja Costera. Entonces es todo un mecanismo que tenía que haber encarado con obras de infraestructura, porque ahí llega la famosa estación del Metrobús y del tren de cercanía. ¿Sabía eso? Ahí llega, al lado. O sea, eso iba a ser un polo de desarrollo espectacular para revitalizar todo el centro. Pero no se encaró. Perdimos tiempo. 5 años perdimos. Vos sabés la cantidad de trabajo y la economía cómo iba a mover, porque vos le tenés que dar a muchas empresas. Hay que salirse también del modelo. Le doy todo a 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas. Sí, por eso yo hablo más que nada, tenemos que, se inició un proceso de transparentar la gestión del Estado, acceso a la información pública, eso fue Sí. fantástico. Para nosotros que no sabíamos de dónde sacar la plata sin que se incendie el sector público, fue bueno, porque nos permitió decir, mira, acá tenemos grasa, tenemos que recortar. Sí. Acá tenemos cosas que, gasto superfluo, venga ese dinerito y redireccionamos a las áreas prioritarias, ¿verdad? Ahora, en ese mismo modelo tenemos que seguir ampliando esa forma de gestionar el Estado de manera transparente y un Estado que le habla al ciudadano, que le Claro. comunica. Sí. No tenemos todavía mucha dificultad de comunicar, de decir por qué voy a hacer esto, qué voy a hacer. Y esto tenemos que ser bien metódicos nomás. Yo creo que muchas veces incluso se cometen errores y entran en problemas algunos administradores porque no pueden explicar qué es lo que están haciendo. Y empoderar a la gente de lo Y que va a hacer. empoderar a la gente y decirle qué va a significar esto para vos, cómo te puedes beneficiar vos, qué puede significar en términos de impacto al sector privado, a las empresas, etcétera. Entonces yo creo que ese proceso tenemos que trabajarlo muy bien y poner gente capaz al frente, ¿verdad? Más allá de capacidad de gestión, hay muy buenos gestores también, pero después no hablan, no comunican, no se sabe lo que hizo, por qué lo hizo, y se genera un ruido innecesario y a veces se paran procesos que son demasiado importantes para el país. Entonces, agregarle ese ingrediente de comunicar y de sentarnos y no tener miedo de sentarnos con la ciudadanía. Como decís vos, actores claves, digamos, del sector privado, de la sociedad civil, que quieren ser parte. Este proyecto, por ejemplo, de
que lleva adelante el MITIC. Vos hablabas de invertir en proceso de digitalización, ¿verdad? Sí. Y de telecomunicaciones, etcétera. Nosotros ahí teníamos 130 millones de dólares de un empréstito que era para empezar ese proceso de digitalización del Estado. No se pudo gastar nada en los últimos 5 años. No se pudo hacer absolutamente nada. Y mucha gente del sector privado se levantó en contra del proyecto, que es justamente un proyecto para la ciudadanía. Entonces ahí vos decís ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y empieza a generarse dudas. Están robando el dinero, están direccionando, oscuro. Ya no sabes ni qué es, porque hay una cacofonía de cosas Sí. que salen y la gente grita por un lado, el Estado por otro lado, se cierra. Eso no podemos hacer. Yo creo que hay hoy el interés de la gente joven, por ejemplo, lo que es todos los temas de digitalización del Estado, de facilitación de trámites, facilitar la parte de apertura de empresas, especialmente para las microempresas que les cuesta un Perú formalizarse y pasar por todos los procesos, digamos, que les hace formales. Todo eso va a ser beneficioso para la ciudadanía. Y si hay jóvenes que quieren aportar a ese proceso, que se sumen, que vengan con su conocimiento. O hay muchos jóvenes que están preparados en ámbitos de la economía digital, del cual de repente yo tal vez no entiendo mucho, pero sí tengo el entendimiento suficiente para decir, yo le necesito a esos jóvenes porque sé que ellos van a aportar a ese proceso, van a enriquecer ese proceso y van a ayudar también a que el proyecto salga adelante. Entonces creo que eso es lo que tenemos que abrirnos. Y uno se abre cuando uno sabe dónde está parado y sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces es importante otra vez, volvemos al mismo tema, poner a personas idóneas con capacidad de comunicación, integridad, ¿verdad? Para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Lea, vamos a un corte y continuamos. Tengo un lindo tema, una linda pregunta después que saca urticaria a la ciudadanía y a los que llegan. Bueno, preparé una pregunta en base a lo conversado con algunos amigos economistas que le conoces. Dicen, los países con una educación, salud y protección social eficiente tienen una carga tributaria superior. Ahí puse caso Singapur. ¿Cómo lo van a financiar? Nuestra carga es muy baja, subiendo, es un tema que lo discutí con ellos, subiendo un 1% la carga tributaria. 1%. Me estaban diciendo que nosotros podemos llegar a una recaudación de más de 700 millones de dólares. Que eso sí nos va a ir ayudando año a año a construir más cosas. No construir obras, construir país, ¿verdad? Por eso, ¿cuál sería más o menos el modelo que piensan implementar? Ya, mira, yo otra vez, nosotros tenemos una postura muy clara al respecto de los impuestos en este periodo, ¿verdad? Este es un proceso, Sí. el proceso de construcción de un sistema tributario en serio, es todavía incipiente en Paraguay. Y vos sabés mejor que yo, imagínate que en la época de Stroessner había aprobado el impuesto a la renta personal y no duró un mes, Sí. lo retiraron. O sea, una persona que supuestamente tenía todos los poderes no tuvo el poder para mantener ese impuesto porque el sector privado era fuerte y sigue siendo hoy fuerte. Después llega el proceso democrático, nosotros empezamos a construir un pequeño sistema tributario de a poquito. Las tasas, hablábamos en algún momento antes del año 2000, era 30%. Eventualmente no se recaudaba nada, ¿verdad? Todo el mundo evadía, hacían todo lo que se podía para evadir los impuestos. Y finalmente, cuando se hace la reforma tributaria en la época de Nicanor, justamente, cuando entramos en ese default selectivo y tenemos que empezar a hacer las cosas en serio en Paraguay, nos dieron un poco una cachetada ahí para despertarnos. Entonces nosotros tuvimos que empezar a hacer reformas. Ahí se empieza a construir un sistema más en serio, ¿verdad? Además del impuesto indirecto, ¿verdad? Del IVA, impuesto al valor agregado, se empieza a generar el impuesto a la renta personal, el impuesto que era un impuesto, la promesa era todo completamente 100% deducible. Es lo único que permitió, ese fue el pacto social al que se llegó para decir, vamos a empezar a cobrar impuestos, vamos a empezar a recoger información de los aportantes, pero no necesariamente vamos a recaudar absolutamente nada a través del impuesto directo. Y hoy tenemos ya otro modelo.
En la última reforma que se aprobó en el año 2019, pero la empezamos a trabajar en el gobierno del presidente Cartes, yo me Sí. acuerdo, yo misma fui, Sí. estuve dirigiendo, digamos, ese trabajo. Eso es el resultado. ¿Por qué se empezó a trabajar en eso? Porque el modelo que teníamos estaba tremendamente desordenado. Eran diferentes leyes, diferentes años que no se hablaban entre sí y generaron, como sabes, mucha crispación social, demandas al Estado, el sector privado enojado, constantes peleas respecto de cómo se interpreta la ley, porque si yo digo así, si digo así, Sí. de todo, ¿verdad? Entonces, ordenemos la casa, basta, ¿verdad? Basta de esas discusiones que no nos llevan a nada, necesitamos avanzar. Se ordena ese sistema, primera reforma que se da, que mira completamente al sistema tributario. Y a partir de ahí decimos, recogimos los pedacitos de nuestro sistema, recompusimos eso, cerramos algunos de los agujeros del colador, como decíamos nosotros, y ahí tenemos una base hoy. Esa ley fue aprobada en el 2019. En el 2020 se nos viene la pandemia. Ahí cae, se apaga el motor, apagamos la luz, ¿verdad? Por un periodo de tiempo. Cuando se vuelve a prender la luz de la economía, empezás a ver cómo esa reforma del 2019 empieza a generar ingresos adicionales importantes. Lo que pasó nomás es que no, se nos vino la pandemia encima, se nos vino las sequías, crecimiento cero. Realmente todas las, ¿cómo se dice? Todas las pestes nos llegaron en los últimos 5 años. Yo creo que vamos a superar eso en los próximos 5 años. Yo creo que vamos a tener 5 años de bonanza. Todos tenemos que tener fe en que eso es lo que va a hacer. Yo creo que vamos a tener un crecimiento alrededor del promedio del 5% o más, dependiendo de cuán inteligentes somos a la hora de proyectar el potencial de Paraguay. Podemos crecer a 10%, ¿por qué no? Si es que hacemos las inversiones en los lugares correctos. Ahora, ese crecimiento solamente, el crecimiento potencial de Paraguay 4.55, nos va a generar un montón de ingresos a través de esa reforma tributaria del 2019. Ajá. En ese sentido, yo considero, y todos nosotros en el equipo consideramos, no es el momento adecuado para tirar un impuestazo a un sector privado que está muy golpeado, especialmente los más pequeños, ¿verdad? No, claro, ahí no. Exacto. Tenés que irte de mayor a menor. Nosotros tenemos que procurar que madure esta reforma del 2019, que tenga su proceso de maduración Sí. y empezar a pensar, sí, a futuro, ¿verdad? En los próximos, después de este gobierno, o sea, en los 5 años que se vienen, ¿cuál va a ser el modelo al que queremos apostar? Y yo creo que en la pandemia perdimos una gran oportunidad. En la pandemia, cuando se paró el motor, se dijo, vamos a ir a prestar un montón de plata, denos permiso. Nos reunimos muchas personas a analizar la situación y cierto, había que prestar, no iba a haber ingreso, no se iba a poder pagar nada, tenemos que salir a traer recursos afuera. Pero se dijo quid pro quo, ¿verdad? Te damos el apoyo para eso entre todos, digamos, la ciudadanía. Es el ámbito político que tiene que dar el acuerdo final, pero a cambio de eso trabajemos en reformas del Estado que son demasiado importantes y que tienen que hacerse, ¿verdad? Lastimosamente no se hicieron, lastimosamente no se implementaron esas reformas, entonces todo quedó en stand-by, se trajo la plata y es ahí cuando se genera lo que yo llamo daño al contrato social. Porque ese contrato social es muy importante. Yo como ciudadana y yo como ministra de Hacienda, yo donde esté, yo espero que si me van a cobrar más impuestos, también me demuestren de que van a gastar mejor. Que me den una demostración de amor a la ciudadanía a través de una buena gestión, de un resultado claro. Y ahí yo voy a decir, ¿dónde pago más? Yo quiero que los niños de Paraguay tengan mejor educación y estamos todos Categórico. dispuestos a pagar por eso. Mejor salud, mejor infraestructura, agua potable. Pero nos Hay falta una lugares, fortuna de capital para eso. lo que nos falta es mejorar la gestión, nos falta gente íntegra al frente de las instituciones públicas y a través de esa buena gestión, estos 5 años van a ser realmente un desafío importante, interesante. El que entre va a tener que demostrar resultados con los recursos que hay. Porque con ese crecimiento que vamos a tener, yo te aseguro que van a haber más recursos para gastar y esos recursos vamos a tener que administrarlos muy bien. Y la ciudadanía nos está mirando muy de cerca hoy. Sí. Cualquier cosita se nos levantan todos Es que acá todos estamos expectantes. enojados. Todos estamos enojados. Queremos mejorar la calidad de los servicios públicos. Ahora, después de esos 5 años de gestión y de resultado, podemos mirar a la ciudadanía y decir, señores, hagamos un acuerdo, un pacto social. Estaba por hablar supuesto de que eso. Van a haber pactos sociales en este periodo también. Yo creo que vamos a tener que decidir hacia dónde apuesta Paraguay, cuáles son las grandes obras que tenemos que hacer. Sí. Todo eso tiene que acordarse. Sí. El modelo de educación,
tenemos que, 3 pilares importantísimos, ¿verdad? Ahí la infraestructura, la capacitación docente y la actualización del currículum. Si esas 3 cosas logramos hacer como país, vamos a estar en otro estadio acá 5 años. Sí. Ahora, a partir de eso, logrando esos pequeños, y lo mismo salud, ¿verdad? Salud necesitamos transparentar la gestión de manera profunda, trazabilidad de medicamentos, no podemos ya seguir comprando cosas que no necesitamos, no podemos, Un libro te puedo escribir de eso. licitaciones amañadas, tenemos que terminar, ¿verdad? Y una vez que eso se transparenta, y yo, las historias que escuché también de los servicios tercerizados y cómo se direcciona, y gente que de repente no llega al servicio porque, de terror, porque hablamos de la salud de la gente. Pero si eso logramos hacer, que no necesita recursos adicionales necesariamente, sino gestión transparente y mejora en términos de generar resultados, en 5 años vamos a decir, señores, vamos a sentarnos a la mesa, señores y señoras, y vamos a definir qué modelo de país queremos y cuánto más estamos dispuestos a dar en base a lo que vimos el Estado ha sido capaz de hacer en los últimos 5 años. Pero si fallamos ahí, no vamos a estar en ese punto. Luego, ¿sabes que ahí me vino a la cabeza? Cuando estabas hablando del tema de lo que hay que aprobar, yo me acuerdo porque yo estaba en IPS, tenía media sanción el control de los fondos jubilatorios. Media sanción. Es cierto, es cierto. Y se fue al tacho eso. Se fue al tacho. Y es fundamental eso. Y mira, una pena, ¿verdad? Vos sabés que somos el único país en la región que no tiene un regulador de fondos previsionales. Y por el motivo que haya sido, tenemos que hacerme a culpa entre todos y decir, basta, empecemos de nuevo, ya sabemos todo lo que discutimos anteriormente, empecemos con un papel en blanco y empecemos a dibujar ese modelo de regulador que necesitamos tener en Paraguay, que tiene que seguir el estándar internacional, todos sus aspectos, ¿verdad? De donde no se puede ser juez y parte, donde se transparenta, donde se saben cuáles son las reglas de juego, donde hay auditorías y hay rendiciones de cuentas respecto de qué se está haciendo en la gestión, ¿verdad? Pero, y entender también, hubo una confusión muy grande en ese momento, no sé si fue adrede o qué, pero parecía ser que se confundía el rol del regulador con el rol del administrador. Entonces, obviamente el regulador regula, marca las reglas de juego. Y el administrador dice, en el marco de esta regla, yo juego el partido. Entonces, eso es muy claro, siempre lo tuvimos claro. Pero en algunos sectores se generó una idea de que el Estado iba a decir al administrador cómo invertir ese dinero. No. El Estado no te puede decir cómo administrar. El Estado lo que te va a decir, esto no puedes hacer, esto tenés que hacer en términos de rendir cuentas a los dueños del dinero, de cómo se está gestionando eso y cada cuánto y qué tipo de rendición tenés que hacer y qué tipo de auditoría se tiene que hacer a esta gestión, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y cumplir con esas normativas y finalmente el administrador decide dónde va la plata, ¿verdad? Calculá que nosotros, yo me acuerdo cuando estábamos en IPS, a mí me tocaba como director de infraestructura manejar estaba a mi cargo el tema de las inversiones inmobiliarias. 3.000 cuentas corrientes tiene IPS. 3.000, una locura. Vos sabés que sacamos un modelo que hoy yo me siento orgulloso. Ahí tenés, Paseo de los Árboles, Soy San Martín. Ese es un modelo de gestión en donde le genera, le da sostenibilidad al sistema jubilatorio. ¿Por qué? Exacto. Porque se fueron a invertir en una propiedad por 20 años en donde pagan una mensualidad mucho mayor, porque hicimos un llamado a licitación en donde aprobamos el proyecto y le da rentabilidad, pero se hizo uno. O sea, yo tampoco no soy Superman, estuve X años. Y lo mismo, se hizo, o sea, los directores hicieron una reingeniería de los fondos jubilatorios para poder terminar las obras, en donde se le pagaba inflación más 1, calculado. O sea, vos estabas recibiendo como sistema jubilatorio de la misma institución un mejor pago que lo que te dan los bancos. O sea, por eso hay que entrar un poco a diseñar modelos, ¿verdad? Que hacen falta, pero con gente más idónea y patriótica. Y hay que explicar también. Porque hay que refundar la IPS, yo te cuento, Lea. Y sí. Estos fundieron, yo te cuento. Digo públicamente, fundieron. Estoy de acuerdo, tristemente estoy de acuerdo. Hay que separar el fondo de salud, que es un fondo de corto plazo y de gasto corriente, del fondo previsional, que es un fondo de largo plazo, donde tiene un manejo totalmente de otro lado, ¿verdad?
y hacer que se transparente la situación de ambos fondos, porque hoy está todo así mezclado. Te voy a dar una información que te va a servir para cuando seas senadora. Vos sabés que Benigno firmó un convenio con la OIT para que le hagan un estudio actuarial de los fondos de salud. ¿Sabes qué hicieron estos personajes? Cajonearon. Hay un estudio del Banco Mundial que hicieron en donde escribieron y trajeron toda la reseña de cómo tiene que caminar el IPS. ¿Sabes qué hicieron estos personajes? Cajonearon. O sea, es para meterle preso, te juro. Yo digo, pero o sea, están jugando con la gente. Ahí el IPS realmente tiene que cambiar totalmente su modelo de gestión, Sí. su modelo de gestión arcaico, juez y parte. Hay mucha corrupción, Mucha una roca corrupción. muy fuerte que necesitamos realmente Sí, romper sí. y volver a dibujar ahí cómo realmente queremos que sea administrado ese ente tan importante, ¿verdad? Bueno, Lea, nos llegó el tiempo. Mira, yo celebro que hayas venido. Me encantó hablar contigo. Sobre todo estos temas que son nuestros, una realidad del día a día. Totalmente. Y Dios quiera Te que agradezco puedas mucho. entrar. Sinceramente te digo, así como vos, otros que tienen realmente una formación diferente, para poder llevar adelante el país, o si no es difícil construir. Yo construyo desde este lugar y trato de hacer las críticas que corresponden, pero con soluciones, no con palo. O sea, al contrario, buscar modelos y ayudar un poco a que se reconstruya el país. Totalmente. Tenemos que tener discusiones constructivas. Así mismo. Cansados estamos, yo creo, todos Sí. de ver peleas en el Congreso, insultos. Sí. Parece que es como un show de TikTok constantemente. Y acá necesitamos que alguien se siente a trabajar y que Sí. tenga cabeza, corazón, patriotismo, integridad y esos ingredientes claves para poder avanzar en las cosas que tenemos que hacer. Bueno, queridos amigos, el domingo, Lea, es opción 27, 27. 1, lista opción uno. 27. O sea que sería muy bueno que esta señora vaya al Senado de la Nación. Nos vemos el próximo miércoles.